En el ámbito de la bioética, el consentimiento informado representa uno de los pilares fundamentales de la práctica médica moderna. Este concepto va más allá de ser una formalidad legal o administrativa. Encierra un profundo significado ético y humano en donde se trata del derecho de todo paciente a recibir información adecuada sobre su estado de salud y los tratamientos propuestos, y a decir libremente si desea aceptarlos o no. Desde la perspectiva deontológica, el consentimiento informado materializa el respeto a la autonomía del paciente, uno de los 4 principios cardinales de la bioética. A través del consentimiento del paciente debe de ser un objeto pasivo de intervención médica para convertirse en un sujeto activo en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo y salud. Este ensayo tiene como objetivo profundizar en el concepto de consentimiento informado desde la perspectiva bioética, analizando sus fundamentos, ventajas, críticas y posibilidades de fortalecimiento, así como también revisar algunos casos emblemáticos que han marcado pauta en el debate contemporáneo. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual el paciente acepta o rechaza un procedimiento médico de forma voluntaria después de recibir información clara, completa y comprensible sobre los riesgos, los beneficios, las alternativas y las consecuencias de no realizarlo. No se trata solo de firmar un papel, sino de asegurar que el paciente entienda lo que se propone y que pueda tomar una decisión libre y consciente. Este proceso se basa en el principio de autonomía, que es el derecho de toda persona a decidir sobre su propio cuerpo y salud. También tiene un respaldo legal, porque está protegido por leyes nacionales e internacionales, como la Ley General de Salud en el Perú o la Declaración de Helsinki a nivel global. Además del aspecto legal y ético, el consentimiento informado es necesario para la práctica médica diaria, ya que mejora la comunicación entre el médico y el paciente y fortalece la confianza y previene conflictos. Para que sea válido, se necesitan 3 condiciones: que el paciente tenga la capacidad para decidir, que la información sea comprensible y que la decisión sea libre sin presiones. Sin embargo, todavía hay demasiados desafíos como el uso del lenguaje médico muy técnico, la falta de tiempo en las consultas o las diferencias culturales y educativas. El consentimiento informado no solo protege derechos, sino que representa una atención médica más humana, donde el paciente no es un receptor pasivo, sino un participante activo de su propio cuidado. Argumentos a favor del consentimiento informado. Como punto número 1 tenemos el respeto a la autonomía del paciente. El respeto a la autonomía del paciente implica que los pacientes tomen decisiones libres sobre su cuerpo. Obligar a alguien a recibir un tratamiento es una forma de violencia simbólica y ética. En contextos democráticos, esto se traduce en derecho a decidir sobre la salud. Como punto número 2, tenemos a mejorar la relación médico-paciente. Un consentimiento informado adecuado mejora la comunicación entre el médico y el paciente. Como punto número 3, tenemos que el consentimiento informado nos ayuda en la reducción de conflictos legales. El consentimiento informado proporciona respaldo legal al médico. Ante un reclamo, se puede demostrar que el paciente fue informado adecuadamente, lo cual disminuye la posibilidad de sanciones judiciales por mala praxis. Como punto número 4, tenemos el respeto a la diversidad cultural. Cada individuo tiene valores propios. Por ende, el paciente es libre de tomar decisiones de acuerdo a su religión, educación y cultura. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto 6, que son las críticas y argumentos en contra del consentimiento informado, que encontramos 7 puntos, que uno sería la desigualdad en la relación del médico-paciente, que bueno, como ya sabemos, el consentimiento informado parte de que el paciente comprenda lo que se le explica, pero por la simetría de conocimientos y el lenguaje del médico, que es de una manera más técnica, dificulta lo que es una verdadera comprensión, ¿no? Volviendo una formalidad más que un acto autónomo. Como segundo sería la vulnerabilidad al paciente, que bueno, en contextos de urgencias, dolor o estrés, el paciente no puede estar en condiciones de decidir racionalmente.
3. El exceso de responsabilidad sobre el paciente, que bueno, es trasladar la decisión final del paciente, que puede ser de una forma de deslince por parte del médico, ¿no? Generando una carga emocional y moral excesiva. En punto 4 encontramos lo que es la influencia de factores externos, que bueno, son las presiones familiares, las creencias culturales, el nivel quizás socioeconómico o las experiencias pasadas, ¿no? Como punto 5 es el formalismo burocrático, que bueno, en muchas instituciones el consentimiento se reduce, ¿no?, a una firma en un formulario, ¿no? Sin una conversación real con el profesional. En el punto 6 encontramos lo que es las limitaciones cognitivas y educativas, que bueno, el alfabetismo o el bajo nivel educativo impiden que algunos pacientes comprendan adecuadamente la información médica. Y el punto 7, que es la ambigüedad ética en ciertos contextos clínicos, ¿no? Que en casos de pacientes con enfermedades mentales o deterioro cognitivo, aplicar el consentimiento informado puede ser éticamente problemático y no siempre asegura ser una mejor opción. Ahora les voy a hablar sobre 5 propuestas para fortalecer el consentimiento informado. La primera, mejorar la educación del personal de salud. Es esencial capacitar a los profesionales de la salud en habilidades de comunicación, ética del consentimiento y enfoque centrado en el paciente. Esto les permite transmitir la información médica de forma clara, empática y respetuosa, promoviendo una mejor comprensión y confianza por parte del paciente. La segunda propuesta es comunicación clara y comprensible. El uso de un lenguaje accesible, libre de tecnicismos, facilita que el paciente entienda su situación y las opciones disponibles. Complementar la información con recursos visuales o escritos ayuda a reforzar el mensaje y asegura que el consentimiento no sea solo un trámite, sino un proceso consistente. La tercera propuesta es adaptación a la diversidad cultural y lingüística. El consentimiento debe respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística de los pacientes, traducir documentos, ofrecer intérpretes y considerar las formas comunitarias de toma de decisiones. Fortalece la equidad en la atención médica y asegura un consentimiento verdaderamente informado. La cuarta propuesta es el tiempo adecuado para la toma de decisiones. Brindar al paciente el tiempo necesario para reflexionar, formular preguntas y consultar con su entorno es clave para una decisión libre e informada. La prisa o la presión invalidan el proceso ético del consentimiento y pueden generar desconfianza o arrepentimiento posterior. Y por último, tenemos la quinta propuesta, que es favorecer la participación activa del paciente. Si nosotros informamos al paciente del tratamiento, el paciente podrá evaluar junto al médico las posibles opciones terapéuticas. Este tipo de participación ayudará al paciente a entender más su enfermedad, se irá educando sobre ella y aprenderá cuáles son los riesgos que no tratarse. De esta forma nos podemos asegurar que sí seguirá con el tratamiento, teniendo una mayor satisfacción del paciente porque sentirá que él tiene el control de su enfermedad. Para concluir con esta posición, queremos destacar que el consentimiento informado es uno de los elementos principales y sensibles dentro de la práctica médica. Su función no es solamente legal, sino profundamente humana y ética. Busca que el paciente pueda participar activamente sobre las decisiones de su salud, con información clara, honesta y adaptada a su nivel de comprensión. Desde una mirada formativa como futuros médicos, comprendemos que el consentimiento informado está basado en principios fundamentales como el respeto por la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. A través de este proceso no solo se protege al paciente, sino también al profesional, y se promueve una atención más justa, transparente y centrada en la persona. Pero también sabemos que no es un proceso perfecto. Puede verse a veces obstaculizado por situaciones clínicas urgentes, por barreras culturales o lingüísticas, por pacientes con bajo nivel educativo o incluso por desinformación. En otros casos se corre el riesgo de convertir el consentimiento en un simple papel firmado, cuando en realidad debería ser un proceso de diálogo, escucha activa y comprensión mutua. Por eso, más allá de su definición técnica, el consentimiento informado implica un reto ético diario.
¿Cómo lograr que el paciente entienda lo suficiente para decidir? ¿Cómo equilibrar su libertad con nuestra responsabilidad profesional? ¿Y qué hacemos cuando el paciente no puede o no quiere decidir? Esas preguntas nos invitan a desarrollar una visión crítica, reflexiva y comprometida de nuestra formación médica. Saber explicar, saber escuchar, saber acompañar no son solo habilidades clínicas, son habilidades humanas. Y ese proceso ético nos recuerda que la medicina no puede ejercerse sin comunicación, empatía y responsabilidad. Porque la medicina no es solo ciencia, también es encuentro, es diálogo y es cuidado. Y en cada consentimiento informado bien aplicado se construye una medicina más ética, más justa y más humana. Muchas gracias por su atención, les invitamos a seguir reflexionando sobre cómo queremos ejercer la medicina que viene.